Buenas. Hola. Esta es La Parla, es un espacio para que hablemos, nos cuestionemos y nos repensemos las formas en que habitamos nuestros cuerpos. Yo soy Liz. Yo soy Joa. Y nosotras somos estileras. En esta ocasión vamos a hablar sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad y cómo ha sido estigmatizada, invisibilizada, censurada e inclusive cargada con pesos que no deberían pertenecernos únicamente a nosotras como mujeres o como personas con vulva. Vamos a hablar del VPH, el virus del papiloma humano, sobre el señalamiento social, sobre la sensación de culpa y sobre cómo al final termina siendo otro caso muy evidente de inequidad de género. Para situarles un poco, el virus del papiloma humano es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes que existen. Hay más de 100 tipos de VPH encontrados, sin embargo la mayoría de estos no presentan ningún síntoma y el cuerpo pues como que lo expulsa solito. Por eso es que también la mayoría de personas no saben y no se enteran que tienen VPH. Sin embargo, los que sí presentan síntomas pueden ser verrugas o infecciones, o también los VPH de alto riesgo pueden llegar a llevarnos a tener cáncer cervical, cáncer de pene, de vulva, de vagina, de ano. O sea, esto también le incumbe a los hombres, porque tanto mujeres como hombres somos o podemos tener el virus y transmitirlo. En esta ocasión la charla va a ser entre nosotras. Realmente lo pensamos muchísimo porque pues no es mentira que sigue siendo un tema muy tabú, que está muy estigmatizado, pero aquí estamos, así que yo te doy la palabra. Bueno, no fue fácil tomar la decisión de estar frente a la cámara hablando sobre el VPH como portadora, porque en alguna forma me estoy exponiendo y exponiendo más que, o sea, en realidad es algo más social que lo que realmente es la enfermedad. Yo creo que al ser una enfermedad que en su mayoría se transmite de forma sexual, es muy juzgada y sí es muy tabú, digamos, es algo que se espera que escondamos, de lo que, o sea, que no hablemos de ello. Y pues nada, a raíz de lo que me pasó hace ya casi 2 años, tomé la decisión de hacer esto, o sea, de hablar. Cuéntanos cómo empezó tu historia con el VPH. Fue hace unos ya casi 10 años. A mí me salió una bolita en la vulva y yo pensé que era como un granito o algo así, pues no le di importancia. Normal, Sí, los granos son normales. Sí, pasa en todas las partes del cuerpo, entonces no le di importancia. Luego salieron más y a medida que iban saliendo más, o sea, cerca de esa primera, me iban generando molestia, o sea, como rasquiña, picazón. Entonces eso sí me pareció raro y pues acudí al médico general. El médico pues me examinó y me dijo que posiblemente era VPH. Esa fue la primera vez que yo escuché el término VPH. La verdad yo nunca había escuchado de eso y yo, ok, ¿y qué es? Entonces me contó de forma general que es una enfermedad transmitida, pues de transmisión sexual en su mayoría. No me aseguró ahí en ese entonces que era el 100% porque se supone, o sea, y lo que todo el mundo piensa es que solamente se transmite de forma sexual y no necesariamente, o sea, en su mayoría sí, pero no 100%. Me remitió a dermatología, fui a dermatología y el dermatólogo, digamos que primero hizo un examen, un tacto para asegurarse efectivamente era VPH y me remitieron luego a un tratamiento que se llamaba crioterapia y era con nitrógeno. Ese tratamiento lo que hizo fue con un nitrógeno frío erradicar las verrugas
Y ya, digamos que esta parte terminó ahí, o sea, con la erradicación de las verrugas, me dijeron que ya todo había quedado súper bien, obviamente me recomendaron pues como protegerme en las relaciones sexuales y demás. ¿Y cómo te sentiste durante este proceso? ¿Te sentiste juzgada? Además, pues era doloroso, tú no, dijiste que te incomodaba, pero ¿te incomodaba por qué? ¿Cómo mencionarlo o te incomodaba aparte porque realmente generaba algo físico? Todo. Realmente fue muy duro para mí. Cuando me dijeron como tienes VPH, es una enfermedad de transmisión sexual, no, el sentimiento fue tenaz, me puse súper triste, fueron meses muy difíciles, al punto que yo no le conté a mi familia, o sea, también está como ese juicio, lo recibí por parte de varios médicos hombres, que fue como cuestionando mi vida sexual y pues queriendo entrar a detalles y claro, y yo en ese momento también me sentí súper culpable y decía, ¿por qué a mí? ¿Yo qué hice para merecer esto? No, o sea, fue tenaz. Yo pensé, no voy a volver a tirar en la vida, o sea, si es que no me muero, o sea, si es que no me muero dentro de poco, si sigo viva, seguramente no volveré a tirar, o sea, fue muy duro. Por lo mismo, no era algo que se pudiera comentar con cualquier persona, creía yo en ese entonces. Y pues mi familia de hecho no lo supo, o sea, solo lo supieron en ese entonces 3 personas, mi hermana, mi mejor amiga, mi mamá y mi pareja de ese entonces. Ellos 3 lo supieron, ellos 3 me acompañaron, pero por lo mismo que no podía hablarlo tanto, sí fue una lucha muy solitaria. O sea, yo me sentía como súper mal, o sea, ese pensamiento de que te vas a morir y que aparte qué has hecho con tu vida, juzgándote tú, así como te han juzgado otros, tú te juzgas, entonces sí, fue muy duro, yo la verdad sí me di muy duro y creo que fue como muy en solitario. Y aparte de eso, yo siento que el acompañamiento de los médicos no resulta siendo un acompañamiento, sino antes es como juzgar todo el tiempo. Es como tú sentías esa barrera como para poder, digamos, hablarles y contar las cosas. Sí, totalmente. Acompañamiento por parte de los médicos no hubo. O sea, tanto generales como dermatólogos, ginecólogos. Los que fueron hombres y me atendieron, sí fue como desde un lugar de juicio. Y pues uno de ellos, de hecho, el primer dermatólogo que me atendió, él me hizo o sea, él tenía que ver mis verrugas hasta, o sea, qué profundidad tenían, o sea, hasta qué tan profundas estaban en mi vagina. Entonces, para eso ellos debían introducir una cámara delgadita. Y él hizo un procedimiento que al día de hoy yo no estoy segura de que haya sido profesional. Él hizo un tacto y creo que fue de forma indebida, pero yo era muy pequeña, yo no sabía, es más, yo tengo recuerdos muy borrosos, por decirlo así, o sea, yo no recuerdo con exactitud todo, pero sí recuerdo la sensación de inseguridad y de duda, como realmente esto debía ser de esta forma. De esto no está bien. Sí, como yo creo que esto no está bien, pero como él es el médico y él es el que sabe, y nomás el ir con la remisión a dermatología de VPH, entonces ya a mí me daba pena, yo sentía que los enfermeros, los médicos, o sea, todas las personas, el personal de salud que se enteraba como que, o por lo menos yo lo sentía así, entonces sí son cosas que tienen que ver, o sea, hay un tema ahí muy fuerte como de relaciones de poder, siento yo, que no pasa solo acá, sino que esto solo es un ejemplo y que pasa mucho desafortunadamente, y es que, claro, como es un médico que tiene una especialidad que tú no conoces cómo debería hacer las cosas y demás, entonces abusan de eso. Y te queda siempre como la incertidumbre. Yo me acuerdo que cuando Joa me contó inclusive tiempo después de que pasara, porque también sentía culpa, entonces
Y pena. Sí, sentir culpa por un lado por la enfermedad de transmisión sexual y culpa por el otro lado porque no sé si lo que el tipo hizo es debido o no. Entonces, pues qué fuerte porque se entran en unas dinámicas en las que realmente hay un abuso del poder que tiene la persona por ser médica, en este caso, ¿no? Ahora, una aclaración. En ese momento el BPH que yo había presentado no era de alto riesgo, es decir, no tenía la capacidad de llevar a cáncer. Pero cuéntanos qué pasó después. Sí, o sea, como que ese primer acercamiento que tuve fue como solo de la parte de las verrugas. Una vez fueron retiradas, pues ahí quedó todo. A mí no me dijeron tampoco vacúnese o hay que hacer algún seguimiento, nada. Entonces yo seguí con mi vida normal, obviamente pues sí usando protección en relaciones sexuales y otros, pues los cuidados normales en la vida sexual, pero nada más. Y en el 2021 pues pasó lo que me llevó a estar aquí hablando sobre esto. Yo me hice la citología anual de costumbre, en eso sí nosotras somos súper juiciosas. Me la hice en enero de 2021 y a los pocos días me contactaron de un programa de ginecología para decirme que los resultados no habían sido tan buenos y me habían agendado de una vez una cita de ginecología, que por favor me acercaran lo más pronto posible. O sea, todo era como muy de ya para allá y eso me asustó. Me asustó mucho, pues asistí a la cita. En la cita me dijeron que había encontrado unas células anormales, entonces que era necesario hacer una biopsia. Claro, cuando me dicen la palabra biopsia me asusto. Aparte, googlear es lo peor que uno puede hacer en la vida en esos casos. Entonces busqué biopsia en Google y pues claro, entonces posible detección de cáncer, bla, bla. Entonces ahí volví a sentir algo como el que sentí en ese primer acercamiento al BPH y fue como la sensación de que me iba a morir. Entonces yo dije, ay, no, otra vez, o sea, además la palabra cáncer asustó un montón. Demasiado. Como que nadie se espera, de verdad nadie se espera eso, yo, no, o sea, fue tenaz. Asistí, me hicieron la biopsia y en esa misma intervención salieron los resultados y dijeron no, es necesario hacer una colposcopia ahí mismo. La colposcopia es un examen un poco más detallado sobre el tejido del cérvix, un poco más profundo. Entonces, tanto en la biopsia como en la colposcopia salió pues que había un tejido con células cancerígenas. Entonces yo ahí dije, no, o sea, peor. Ahorita, o sea, realmente me siento muy bien por hablar de esto y no estar llorando. Nos pasaba mucho. Sí, fue un tema muy, muy difícil. Y nada, entonces yo como así tengo cáncer, mejor dicho, va a morir, bla, bla. Entonces ahí me aclararon como no, espera, sí son células cancerígenas, pero están siendo detectadas a tiempo. No es un cáncer aún, pero puede serlo. Ellos lo llamaban como un precáncer. Entonces, nada, y fue como hay que intervenir, o sea, hay que tomar acción de una, justamente ya que aprovechando que estamos aquí de actuar. Bueno, aquí una pequeña aclaración, y es que en la investigación entendimos que para llegar al precáncer, que es como lo mencionan, es casi que un requisito que hayas tenido BPH en algún momento de tu vida. Y de las personas infectadas con BPH, del 5 al 10% resultan con unas cepas de alto riesgo, que pues son las que llevan o pueden llevar, no es necesario, pero pueden llevar al cáncer. Sí, y también quiero aclarar que así como hay un prerequisito para el desarrollo de estas cepas de alto riesgo, en general para el BPH el desarrollo puede darse en años, es decir, hoy me contagio y en 10 años lo desarrollo o es visible. Entonces, en los momentos en que yo pues lo detecté, pues nunca, esta es la hora que no sé en qué momento me contagié, o sea, y es algo de lo que no se tiene mucho conocimiento y de lo que tampoco hay mucha investigación.
y que tampoco te dijeron en el momento en que te dio pues, las verrugas, que fue como digamos el primer síntoma de que había BPH, ¿no? Que fue completamente tangible, no te dijeron, oye mira, solo por esto tienes un riesgo altísimo de que pueda volver a pasar, en muchos años sí, pero que pueda volver a pasar y que pueda ser muchísimo más grave, ¿no? Sí, no. No te dieron un plan de acción ni nada por el estilo. No, para nada, por eso, pues por eso hablamos. Exacto. Bueno, y tú nos habías dicho que dijiste que había que hacer algo inmediatamente. ¿Qué era ese algo? Pues ahí me remitieron a una cirugía, un procedimiento quirúrgico que consistía de una conización más un legrado. La conización recibe ese nombre porque nuestro útero tiene forma de cono y en ese procedimiento lo que se hace es retirar una parte de ese cono que tiene el tejido con las células cancerígenas, evitando que éstas se propaguen. Entonces me remitieron a eso, ya era como un tema bastante delicado. En esta oportunidad sí le conté a mi familia y a mis seres cercanos, a mis seres queridos, a mis amigas, o sea, la forma en que lo tomé sí fue muy diferente a la primera, con todo y que esta era muchísimo más grave. Pero porque había como una madurez también un poco más respecto al tema, ¿no? Sí, como claro. a la sexualidad, digamos. Sí, claro, así. porque ahí ya no era como ya no sentía tanto ese miedo a ser juzgada, que de pronto iba a pasar, pero no era como de que eso me impidiera hablar, no. O sea, y hablé con mi familia y yo esperaba al menos, no sé, algún tipo de juicio o comentario o pregunta sobre mi vida sexual y no recibí ni uno, o sea, al contrario, todos súper pendientes, preocupados, como así, y pues dando todos lo mejor, todos como enfocados en mí y en tu salud. Sí, en mi salud, en mi bienestar y en lo que quedaba, o sea, como en los exámenes, ¿Qué hay por hacer? Sí. Aunque por el contrario, en esa época yo tuvo cita con 2 médicos, ¿cierto? Sí, yo visité a 2 ginecólogos, yo quería más de una opinión, pues a raíz de lo último que sucedió, pues yo quería ver si de pronto había otra alternativa. Ambos pues, hombres. Sí, y de parte de los hombres, bueno, yo también pedí, o sea, como que quise más opiniones porque cada uno me decía algo diferente, ¿sí? Y pues aparte estaba como el juicio, yo sí sentí de parte de los hombres como el juicio, como la estigmatización. Mi hermana me sugirió consultar a una ginecólogo mujer y pues no sé, pero la verdad sí fue muy diferente. Seguramente habrá ginecólogas mujeres que lo vean desde la misma posición que los ginecólogos hombres que me atendieron, pero yo di con la fortuna de de esa ginecóloga. Sí, o sea, no es como que estemos diciendo que por ser mujer va a dar una opinión objetiva y no sesgada, no, pero en este caso yo sí le dije a Joa, no, Joa, pide con una mujer y lo intentamos porque realmente se nota mucho cuando están dando una opinión profesional desde una opinión personal. Sí, ¿saben? Exacto. Y bueno, por fortuna ella me habló de cosas que yo nunca había escuchado sobre el BPH. Ella me dijo, es que casi no hay información, no hay investigaciones, no hay estudios, y porque se considera que es una enfermedad que afecta a las mujeres. Hasta me contó de una campaña que alguna vez sacó el gobierno como de incentivando a las mujeres a hacerse citologías, y al final decían como si eres hombre, cuida, o sea, sí, mira, vela por la salud de tu esposa, de tu hermana, de tu mamá, pero entonces todo encaminado a la mujer. Ella sí. Fue la primera persona que me contó eso y me dijo como, yo le decía que tenía muchas dudas porque un médico me decía una cosa, luego otra, ella me decía que por lo mismo, porque por la falta de estudios, de conocimiento, pues se presta para esto. Entonces... Y que la responsabilidad de cuidarte, la responsabilidad de cuidarse sexualmente recae en la mujer, inclusive para cuidar a los manes, ¿no? Sí. Porque pues esto afecta a los manes, pero somos las mujeres quienes tenemos que cuidarnos. Sí, porque hasta ese entonces yo pensé que solo las mujeres, o sea, yo tenía entendido que los hombres eran transmisores y las mujeres éramos las que desarrollábamos la enfermedad de transmisión.
pero me vine a enterar que no, o sea que tanto hombres como mujeres tenemos casi la misma probabilidad, uno de contagiarnos y dos de transmitirla. De hecho ella me habló también de otros tipos de cáncer que sean pues en el ano y también en la garganta, o sea hay hombres que también tienen BPH, pero de eso no se habla. En la investigación que hice para este espacio, encontré que en los últimos años ha habido una subida en el cáncer de garganta, que tiene otro nombre, perdón, no me acuerdo, es un nombre un poco más complejo, en los hombres. Pero será casualidad que justo afecte un montón porque es el segundo cáncer más común en mujeres, y respecto al BPH en los hombres ocasiona en primer lugar el cáncer de garganta, por lo que las poblaciones afectadas o son mujeres o son personas con vulvas o son hombres gay. Y por eso no le ponemos la suficiente atención. Ahí está una pregunta. Sí. Bueno, continuemos. Ya luego, ¿cómo fue el proceso después de la conización? O bueno, después de que te dijeran eso, de que lo compartiste con nosotros, la familia. Sí, digamos, bueno, yo sentí una red de apoyo muy bonita, eso también ayudó mucho en ese proceso. Entré a cirugía y yo la única cirugía que me había hecho en la vida fue la de miopía, entonces es una cirugía ambulatoria, o sea, nada que ver con lo que iba a vivir, tenía mucho miedo por eso, nunca iba a estar en un quirófano. Mi hermana me acompañó, fui con mi hermana y mi mamá, pero mi mamá es súper nerviosa, entonces mejor mi hermana me acompañó. Mi mamá se quedó afuera de la clínica. Sí. Porque ahí estábamos en pandemia, ¿no? Sí, el agravante de pandemia y la estabilidad emocional. Sí. Tremendo. Sí, fueron meses también muy difíciles. Cuando yo me despedí de mi hermana, o sea, mi hermana siempre ha sido como la más fuerte y yo la más sensible, entonces ella como, no, ánimo, todo va a estar bien, bla. Nos despedimos y cuando ella sale, yo quedo como en la sala de espera de cirugías, entonces yo ahí empiezo a sentirme como pesada, y ahí pues vienen un montón de pensamientos que yo los había querido evitar y de pronto los logré hasta un punto, pero en ese momento, no, lloré mucho, pensé muchas cosas, y quedé muy impresionada porque sí vi gente que iba, no sé, a una cirugía de cadera, de pie, pero vi un montón de mujeres que como yo iban a hacerse el mismo procedimiento. Mujeres de todas las edades, yo veía mujeres, o sea, jovencitas, señoras ya de la edad de mi mamá, o sea, y yo estaba impresionada porque de eso no se habla, ¿sí? Bueno, entré a cirugía, afortunadamente todo salió muy bien, el posoperatorio también, me dieron incapacidad. Y bueno, cuando yo entro a cirugía, pues a mí, yo me desbordo en llanto, y recuerdo mucho que a mí una psicóloga me dijo, escribe, cuando no sepas cómo procesar una emoción, escribe. Todo el tiempo que yo estuve allá, yo estaba llorando y escribiendo, o sea, yo todavía tengo el cuaderno y está lleno de lágrimas. Pero pues es importante también como entender cómo es acompañar un proceso así, y es muy importante, llores o no llores. Sí. Y bueno, ya quiero aclarar que al finalizar la cirugía, a mí sí me dejaron como un tema de seguimiento. Entonces, lo primero fue una biopsia en ese mismo momento para descartar justamente que haya quedado tejido con alguna célula cancerígena. La biopsia salió positiva, pues no. Salió bien. La cirugía fue exitosa, y pues las recomendaciones que se me dieron fueron, uno, la vacunación. Yo pensé que ya no podía hacerlo porque me habían dicho que la vacunación era para niñas, para niñas menores de edad. Y no, me dijeron que no, que sí podía hacerlo, obviamente como de forma particular. Son 3 dosis como parte del esquema de vacunación. Y lo otro, hacerme un examen de BPH, es un examen de sangre, un año después de hecha la cirugía.
También hubo una época como muy reflexiva después de eso, ¿no? Sí, hablamos un poco. Sí, a mí me dieron incapacidad y pues mi sentimiento en ese momento fue, o sea, fue muy contrario a cuando me hablaron de biopsia, cáncer y demás, porque a cambio de pensar cómo me iba a morir, o sea, fue como por Dios, todo salió bien, estoy viva, estoy bien de salud, no quedé como con algo que haya cambiado mi vida, o sea, eso no representó un cambio en mi vida antes y después, de pronto es como eso de forma forma reflexiva, sí. Y pues ahí empecé como a contarle, o sea, yo me sentía muy feliz por estar bien, porque todo había salido bien, y lo que hice fue contarle, o sea, de una llamé a todas mis amigas cercanas y les conté, oigan, tengo VPH y esto pasó. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos aquí grabando esto y es como, por Dios, esto es algo que debería tratarse, debería hablarse, sin tabú, o sea, es porque como hablamos del COVID tan normalmente, sí, se hablan de tantas enfermedades de forma muy tranquila, porque eso no. Entonces la invitación es a cuidarnos todos, tanto hombres como mujeres, hacernos la citología constantemente, o sea, gracias a esa citología pudimos diagnosticar de forma oportuna lo que me estaba sucediendo, pudimos actuar a tiempo, y a ser muy responsables en nuestra vida sexual también. Yo tuve una relación estable después de esto, y lo primero que hice fue como hacerme mis exámenes de enfermedades de transmisión sexual y pedírselos a mi pareja. Uh-huh. Y siento que prerequisito para las relaciones. Es una muy buena práctica que deberíamos aplicar. O sea, yo me acuerdo que cuando la primera vez que me dijeron eso, yo lo vi tan exagerado de que uno, ay, a ver, o sea, ¿qué tal yo pidiéndole esos exámenes a todo el mundo? Pero es que, o sea, es necesario. Sí, o sea, sí, la verdad es que sí. Se hace necesario pasar por ese momento que puede ser incómodo, que no debería ser incómodo, ojo, pero que puede serlo, precisamente pues por los paradigmas sociales, pero que preferimos pasar, no sé, 5 minutos de incomodidad a mira cuántos años con esto. Así es. Ahora yo creo que hay una pregunta importante y es, ¿eso quedó ahí? Pues mi compromiso, como les había contado, era completar el esquema de vacunación y hacerme un año después el examen de seguimiento de VPH. Así fue, yo al día de hoy ya estoy vacunada contra el VPH. Y bueno, me tomé el examen de VPH, el de sangre, me lo tomé hace ya casi un año, en el 2022, y los resultados fueron muy buenos. O sea, digamos que ahí sentí un fresquito, un alivio, porque era posible que algo volviera a salir mal, pero no, afortunadamente todo está súper bien. Este año también los resultados son súper buenos, y por eso la invitación a ser muy juiciosas con el seguimiento a nuestra salud. Que digamos que ahorita hayan salido positivas, pues como los resultados positivos para nosotras. De forma positiva. Sí, de forma positiva. No quiere decir que no puedan volver a salir, ¿no? Exacto. De hecho, no hay suficientes estudios, y lo que dicen es que inclusive hay un par de estudios que están tratando de decir que puede que inclusive no se haya ido, sino que solo se haya dormido, o sea, como que estuviera ahí presente. Y las defensas ahí juegan un papel súper importante, así que a subir las defensas. Ahora, la vacunación. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, a mí me aplicaron una vacuna, pero yo nunca supe qué era esa vaina. O sea, de hecho fue muchos años después, cuando pasó lo de Joa, imagínense, o sea, hace nada, que yo dije, ¿cómo será que yo tengo la vacuna? Y me puse como, mi mamá perdió pues el carnet de vacunación, entonces yo no sabía si tenía esa vacuna o no. Y como yo era tan niña, no podía recordar, y de hecho lo que recuerdo es que a mí no me dijeron absolutamente nada. O sea, cuestión que llegó el personal de salud para hacer la vacunación en el colegio, y me acuerdo mucho que nos dijeron, bueno, solo las niñas hagan fila,
y solo las niñas íbamos pasando a que nos vacunaran y ya, sin saber qué jodida vaina nos estaban metiendo, porque eso fue así de la nada, sin previo aviso ni siquiera. Y que eran menores de edad. Y éramos menores de edad, no teníamos ni idea de lo que nos estaban metiendo. Entonces ahí hay una desinformación gigante. Cuando pasó lo de Yoa, yo pues me puse como a pedir citas médicas para ver si me podían decir por ahí, y recuerdo que hubo como 2 que me dijeron no hay forma de saberlo, y la tercera, la vencida, sí fue una doctora que me dijo como espérame que hay un sistema como un registro o algo así online, pero ella no me dijo en dónde, cómo verlo. Fue una cagada no haberle pedido yo esa información, pero ella me dijo que pues revisando como en ese registro yo sí salía. Pero pues como que toda esa desinformación que en el colegio mismo no te digan es súper complejo, ¿no? Sí, y además cuando me contagié cuando me enteré que tenía VPH, me hablaron de la vacunación y yo no tenía ni idea. O sea, me dijeron que las niñas que antes de los 18 años eran gratis. Yo la verdad no sabía, y muchas de mis amigas ni siquiera saben si tienen la vacuna o no. Pues al culminar ya este proceso, yo sí incentivé a todas mis amigas cercanas a que se vacunaran, porque es que muchas veces uno lo ve tan lejano y es hasta que conoces a alguien, sí, o te pasa a ti mismo para que uno tome acción. Y lo otro que me sorprendió fue cuando empecé mi esquema de vacunación, me dijeron que los hombres también podían vacunarse. Cuando siempre se ha dicho que estas vacunas van dirigidas a las mujeres, a las niñas, pues no. Los hombres también pueden vacunarse, tienen acceso a vacunación y, o sea, no es que solamente que pueden, es que deberían, porque ellos son igual de portadores y transmisores que nosotros. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno haga campañas para vacunación gratuita en niñas? O sea, lo que yo les digo, a mí me dice, las niñas hagan una fila por acá y se vacunan, pero no para los niños, cuando sí debería ser así. O sea, estamos diciéndole a las niñas, sobre ustedes recae la responsabilidad de cuidarse y cuidar a los niños. Exactamente. Total. No tiene sentido. Además que pues ahí no hay realmente una prevención, porque pues el que no vacunes a los niños, pues los niños pueden ir allá de hecho, y contagiar y ya. Sí, y de hecho encontramos, como parte de esta investigación, que para las mujeres hay 2 formas de detección del VPH. Oigan, se nos descargó la cámara, pero creo que alcanzamos a decir todo lo más importante. Sí, lo más relevante, sí. Seguramente se nos pasaron cosas, seguramente no nos acordamos de otras cosas, pero pues la idea de esto es crear un poco más de conciencia, que pongamos el tema en la mesa, que entendamos que esto no solo nos pertenece a las mujeres o a las personas con vulva, sino que es responsabilidad de todos. Y ya. Y acompañar, ¿no? Que esto sea como también, todas las parlas, un proceso de acompañamiento, porque sí, lo que me sucedió a mí hace 2 años me impulsó a contarlo, pero lo que realmente me animó fue que una mujer que yo sigo en redes habló del tema súper normal. Sí, yo tengo VPH y entonces está, y yo, ¡ah! Claro, o sea, estaba viendo que alguien lo hablaba de forma normal después de que siempre me dijeron que eso no se hablaba, que eso era tabú, que eso estaba mal, bla, 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 bla. Entonces yo ahí, o sea, bueno, fueron como una sumatoria de cosas. Todo. Y dije como, no, realmente, y tenemos un canal para hacerlo, voy a hablarlo porque sé que muchas mujeres han pasado por lo mismo y hombres también. Esperamos que les haya gustado. Si tienen dudas, si de pronto quieren compartirnos algo, su historia, lo que sea, solo desahogarse o decir, mierda, no sabía esto, gracias. Sí. O aportar algo también a la conversación, estaría buenísimo. Nada, las leemos en los comentarios o por donde quieran.